Vamos a resolver entonces el problema justificador. Este es un problema que es del juez en línea bcrowd. Es un problema que está en la sección de cadenas. El código del problema es el 1273 y pues tiene un nivel de dificultad de 3. Es un problema relativamente sencillo. Bueno, el problema dice así. Es de Topcoder originalmente. Ha sido traducido para mostrarse acá y pues que lo podamos entender de forma más fácil. Dice el problema, tenemos algunas palabras, dice, y queremos justificarlas hacia la derecha, es decir, alinearlas a la derecha. Tenemos que crear un programa que lea una palabra e imprima todo justificado a la derecha en el mismo orden que aparece en la entrada. La especificación de la entrada nos dice que va a contener varios casos de prueba. La primera línea contiene un número entero n. Este es el rango de 1 hasta 50. Puede ser el valor de n. Este indica el número de palabras siguientes. Cada palabra está compuesta de hasta 50 letras mayúsculas de la A a la Z y va a contener al menos una letra. El final de cada entrada dice que se indica con n igual a 0. Salida. Para cada caso de prueba tenemos que imprimir las palabras rellenadas a la izquierda con caracteres de espacio en blanco, para que tengan la misma longitud que la palabra más larga encontrada, es decir, para alinearlo todo hacia la derecha. Tenemos que imprimir una línea vacía entre los casos de prueba, pero dice no debe haber ningún espacio impreso en la parte de atrás. Y hay que descartar cualquier espacio principal innecesario. Dice que para que al menos una línea en cada palabra comience con una letra. Tenemos acá el ejemplo y esta es la salida resultante. Podemos ver que acá, para cada caso de prueba, por ejemplo, todas las cadenas se muestran justificadas, alineadas hacia el lado derecho, y para eso pues acá se han tenido que agregar espacios en blanco. Bien, para empezar vamos a analizar este problema. Me voy a copiar acá el ejemplo de entrada. Ahora sí. Este es el ejemplo de entrada. Ahí está. Muy bien. Este es el ejemplo entonces. ¿Qué es lo que se nos pide acá? Bueno, a ver, analicemos cada caso. El primer caso, este de acá, compuesto por 3 cadenas. La cadena Bob, cadena Tommy y la cadena Jim. Para estas 3 cadenas, ¿cuál sería el resultado? Bueno, según el ejemplo que nos da bcrowd, esta alineación debería ser así. Ese debería ser el resultado. Bueno, lo voy a copiar acá para que lo veamos de mejor forma. Ahora sí. La primera salida, entonces, debería ser todos los elementos alineados a la derecha y que quede de esa forma. Y un espacio en blanco. La segunda, que contiene
acá a John, Jake, Alan y Blue, bueno, el resultado, según lo que nos muestra bcrowd, debería ser simplemente esta salida, tal cual como está, y un espacio ahí. Y el último ejemplo, acá, ese es el último ejemplo. Para ese último ejemplo, la salida debería ser todos los elementos, todas las cadenas alineadas, así, alineadas a la derecha. Y nada ahí. Esa es la salida que se espera que nosotros encontremos por medio de nuestro programa. Bien, ¿cómo llegamos a este resultado? Recordemos que el análisis es la parte más importante de resolver un problema, programación competitiva, y en este caso nos debe dar las herramientas necesarias para que nosotros ideemos un algoritmo y logramos encontrar la solución al problema. Bien, ¿cómo llegamos entonces a este resultado? A ver, si nos ponemos a analizar en el primer ejemplo, y en el tercer ejemplo más propiamente, este es el primer ejemplo, ahí, y este es el tercer ejemplo, podemos ver que las cadenas han sufrido una variación, es decir, se ha tenido que agregar espacios para que todas ellas se alineen a la derecha. Pero en ambos casos hay una cadena que no ha sufrido ningún cambio. En el primer ejemplo, esta es la cadena Tommy, y en el último ejemplo, en el tercer ejemplo, la cadena es Longest. Esas cadenas no han sufrido ningún cambio, ninguna adición. Y si analizamos ambas cadenas en su respectivo caso de prueba, pues resulta que ambas cadenas son también las más grandes, es decir, tienen la mayor longitud. Tanto Tommy, entre Bob y Jim, tiene pues la mayor longitud. Tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 caracteres. Bob tiene solamente 3 y Jim también tiene solamente 3. En el caso del último ejemplo, Longest tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 7 caracteres. A solamente tiene 1. Longer tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Short tiene 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Tiene 5 caracteres. Entonces, en ambos casos, la cadena más larga primero es la que define la alineación, porque todas las demás cadenas que tienen una longitud menor, pues han tenido que agregar espacios, se ha tenido que agregar espacios para que lleguen todas a alinearse a la derecha. Ahora, en el segundo ejemplo, vemos que todas las cadenas se han mantenido tal cual. Y esto es porque no hay ninguna de ellas que sobresalga sobre las demás. Es decir, las 4 en el ejemplo tienen la misma longitud. Bueno, entonces así nosotros podemos encontrar ya una idea de cómo resolver este problema. Es decir, inicialmente tenemos que leer este valor. Este valor dice que se llama n. Y para esas n cadenas, bueno, tenemos que almacenarlas en algún lugar. Yo creo que lo vamos a hacer en un arreglo. Según las especificaciones de entrada, es solamente 50 cadenas como máximo. No es un tamaño muy grande, así que un arreglo es suficiente. Y luego tenemos que hallar la cadena con la longitud más larga. Una vez que hallemos la cadena con la longitud más larga, ese valor, esa cantidad de caracteres, nos va a ayudar a encontrar cuánto nos falta acá. En ambos casos, cuánto nos falta rellenar para poder alinear hacia la derecha. Y ese valor, pues, simplemente lo podemos encontrar aritméticamente. Por ejemplo, en el primer caso. A ver, para el primer caso. Bob acá tiene una longitud de 3. Tommy tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y Jim tiene
3. Ahora, ¿cuántos espacios se ha tenido que mover Bob para alinearse? Inicialmente esto estaba así. Bob se ha tenido que mover 1, 2 espacios. Y Jim se le ha tenido que agregar, se le ha tenido que aumentar al lado izquierdo también 1 y 2 espacios. Y pues ¿de dónde vamos a obtener esa cantidad teniendo precisamente esos valores? Bueno, simplemente podemos resolverlo con una operación aritmética donde acá tenemos que agregar los espacios faltantes, que serían del mayor, que en este caso es Tommy, 5, menos la longitud de la cadena, que vendría a ser 3. Tenemos que agregar 2 espacios. Lo mismo sucede para acá y si aplicamos el mismo razonamiento vamos a encontrar igual la misma cantidad para los demás ejemplos. Acá en el último, por ejemplo, la cadena más larga, que es longest, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la más larga. Acá, ¿cuántos espacios se ha tenido que agregar? Bueno, la longitud mayor, que es 7, y acá le restamos la longitud de la cadena, que es simplemente 1. En total, se han tenido que agregar 6 espacios en blanco. Bueno, vamos a ver si es que eso es cierto acá. Se tiene que agregar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios. Entonces, esa es la lógica que vamos a utilizar para resolver nuestro problema. Y con eso, pues pasamos a la etapa del código. Bien, vamos a codificar entonces el problema, para lo cual, bueno, siempre recomiendo utilizar el IDE, el entorno con el cual más cómodo te sientas. Acá uno jamás debe forzarse a utilizar alguno en específico, sino que siempre es bueno probar diferentes opciones para ver con cuál uno puede llegar a ser más productivo. Si bien hay herramientas que pues, se pueden configurar para ser extremadamente eficientes, uno debe ir acostumbrándose poco a poco y pues encontrando cuál es su mejor opción. En esta oportunidad pues voy a utilizar el NeoBeam para trabajar el código. Obviamente tiene algunos plugins instalados, esto para mejorar la productividad al trabajar con C++. Y bueno, aparte de codificar, pues acá vamos a tener otro archivo adicional para trabajar lo que es la entrada. Es decir, es incómodo hacer correr el programa y directamente en la terminal ir tecleando todos los datos del set de entrada, y además de que esto no nos permite ver adecuadamente cómo va a ser la salida, y pues necesitamos contrastar eso con el ejemplo para que no tengamos ningún error de presentación, por ejemplo, que es lo que usualmente suele suceder en este caso. Bien, bueno, voy a trabajar con 2 códigos acá. El primero, donde va a estar el código C++, lo voy a guardar en la carpeta que tengo todos los códigos. El nombre del archivo va a ser el mismo que se relaciona con el ejemplo en bcrowd, 1273 justificador.cpp. Bien, acá vamos con la librería bits std C++, que bueno, en realidad es un conjunto de librerías que en programación competitiva es bastante útil utilizarlo directamente así, ya que nos importa una serie de librerías directamente sin que nosotros tengamos que preocuparnos al respecto. Es mucho más rápido hacerlo de esa forma. Bien, acá va a estar el código. Y en otro archivo me voy a crear
1273 entrada.in es el nombre que le voy a dar. Ahí está. Y bueno, acá lo que voy a hacer es, me voy a copiar todo lo que es el dataset de entrada para tenerlo ahí listo y cargarlo directamente al momento de ejecutar. Bien, primer caso de entrada tiene 3 cadenas. Segundo caso tiene 4 cadenas. Último caso también tiene 4 cadenas. Ahí está. Ese es mi archivo de entrada entonces. Ahí está. Ahora, bien. Vamos a resolver el problema. Bueno, necesitamos entonces primero un arreglo de cadenas de 50 elementos, porque ese es el límite máximo que nos dice que va a tener el problema. N, que es donde voy a guardar la cantidad de cadenas, y en otra variable que se va a llamar mayor longitud, es donde voy a guardar la longitud mayor de la cadena más grande, es decir, cuál es el tamaño más grande en cada caso de entrada. Empiezo leyendo el valor de n. Y bueno, tenemos que hacer todo este procedimiento mientras n sea diferente de 0. N diferente de 0. Inicializamos esta variable en 0 antes de empezar a procesar, es decir, vamos a limpiar la variable y empezamos a recorrer. Vamos a hacernos un bucle que vaya desde 0 mientras y sea menor que n, vaya avanzando de 1 en 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Leo en cadenas de la posición i. Una vez que he leído, voy a aprovechar y acá mismo voy a hacer la comparación para ver si esa cadena de esa posición, su tamaño, es mayor que la variable destinada a guardar la mayor longitud. Si es así, entonces esa variable, mayor longitud, va a ser actualizada con el valor de la longitud de esa cadena que ahora es la más larga. Una vez hecho esto, una vez concluido este for, habiéndose realizado todo esto, garantizamos que en la variable mayor longitud se va a guardar el tamaño de la cadena más grande para ese caso de prueba. Entonces dice, tenemos que volver a imprimir. Vamos a volver a imprimir todas las cadenas que están en el arreglo. Vuelvo a hacer el mismo bucle para imprimir, solo que acá voy a tener el cuidado de mostrar con los espacios necesarios para que pues todo esto pues se alinee a la derecha. Entonces, no se hace para todas las cadenas, solamente se hace para aquellas que tienen una longitud menor a la longitud más grande. Entonces, si la cadena de la posición i tiene su tamaño menor que la longitud mayor, entonces solamente en ese caso acá voy a mostrar la misma cadena, pero con espacios adicionales. Para mostrar los espacios adicionales, bueno, tengo que hacer esa operación aritmética que mostramos en el análisis. Y podría hacer un for acá adentro, otro bucle para hacer ese procedimiento, pero bueno, eso sería quizás anidar demasiado, ensuciar el código. Así que voy a hacerme acá otra función de tipo cadena. Esta función, que la voy a llamar espacios, va a tener un entero n ahí, y
pues me va a generar n espacios como cadena. Una cadena R inicializada en vacío, pues lo que voy a hacer es un bucle for sencillo que vaya de i hasta n, y simplemente acá pues voy a ir agregando espacios en blanco así. Y eso es lo que voy a retornar, eso es lo que voy a generar. En sí esta función me genera n espacios, los espacios que se reciban acá por parámetro, y eso me lo retorna ya como una cadena única. Entonces acá, al momento de mostrar, simplemente invoco espacios con la operación aritmética, donde resto la mayor longitud, le resto el tamaño de la cadena que estoy queriendo mostrar. Y bueno, esto solamente se va a ejecutar cuando se cumpla esta condición. Solamente en esa condición. Y luego tengo que mostrar la respectiva cadena. Ahí está, con un salto de línea. Se dice que se debe mostrar un salto de línea entre cada ejemplo, y luego pues vamos a volver a leer para la siguiente iteración. Bien, esta es una primera versión de nuestro código. Ahí está. Bueno, vamos a compilarlo. Bien, voy a hacer una compilación en terminal. Ahí está. Un poquito más grande. Ya. Bueno, vamos a compilarlo entonces. Bien, el comando de compilación recomendado para este tipo de problemas implica pues el nivel de optimización, darle un nivel de optimización al código resultante. Siempre es bueno ver quizás todas las advertencias que se puedan generar, incluso aquellas que no lleguen a afectar al código como si fuese algún error crítico, pero que nos permitan guiar la solución de problemas que se pueda dar a nuestro código a un código más eficiente. Bien, voy a utilizar la versión 17 del STD++, y bueno, mi archivo a compilar, ahí está, y creo mi ejecutable que le voy a dar el mismo nombre para pues no perder. Ahí está. Compilamos y a ver qué nos dice. Algunos errores, bueno, estas son advertencias y esto nos muestra porque precisamente activamos el warning all y nos dice la comparación entre un entero o dos enteros de diferentes signos, dice, es una advertencia. ¿Qué estamos comparando acá? MyLong, mayor longitud, contra cadena si.6. Lo hacemos dos veces acá. Bueno, este es un tema técnico más que todo porque cadena si.size, según la especificación del STD, nos dice que es un unsigned int, es decir, un entero sin signo. Y pues acá nosotros declaramos longitud mayor, mylong, como un entero normal. ¿Qué se debería hacer en este caso? Pues se puede declarar mayor longitud como un signed int para esta comparación, o acá se puede hacer también un cast. Acá. Un segundito, me perdí acá. Bueno, acá esto estaba en 0. Acá. Se puede hacer un cast a la comparación y acá lo propio.
Ahora sí. Error no sé declarado. Bueno, acá se me activó las mayúsculas y siempre recordemos que es case sensitive todo en C++. A ver, algunos cambios que hemos hecho. Vamos a volver a compilar. Lo bueno de usar la terminal para esto es que con el historial pues uno puede hacerlo también rápido como si fuese presionar una tecla como F5 o F8 por ejemplo que se utiliza en otros IDEs. A ver, vamos a ejecutarlo. Ahora, a ver, si lo ejecuto directamente así, me aparece la terminal, el buffer me va a pedir que introduzca todo lo que tengo acá. Y bueno, el problema va a ser este. Lo voy a tener que poner acá 3 Bob, Tommy, Jim, y me va a salir así. Bueno, está bien, esa es la salida. Sin embargo, si sigo escribiendo acá, que es lo que tengo que hacer para ver todos los casos de prueba, pues va a suceder que no voy a poder diferenciar la salida de la entrada, pues todo está ahí mezclado en lo mismo. Y bueno, ahí termina el programa. Y esto es todo, toda la corrida del programa. Entonces, para evitar eso, lo que puedo hacer es pasarle ese archivo al momento de ejecutar vía stdin. Ahí está. Le voy a pasar todo este archivo a mi programa para que lo ejecute. Ahí está. Y esta es la salida. Ahora se puede diferenciar mucho mejor. Pero aún así hay un pequeño detalle que tenemos que considerar. Según el enunciado del problema, en la parte de salida recuerden que nos decía, no debe haber ningún espacio impreso en la parte de atrás. Debe haber una línea vacía, pero solo entre casos de prueba. Ahora que puedo ver correctamente la salida, veo que acá, entre estos dos casos hay un salto de línea, eso está bien. Entre esos dos casos hay un salto de línea, pero al finalizar hay un salto de línea adicional que no debería existir. Entonces, bueno, esto hay que controlarlo. Lo vamos a hacer acá, que es donde estamos mostrando ese salto de línea. A ver, vamos a hacer la lectura primero. Y dependiendo de la lectura, pues vamos a ver si mostramos o no el salto de línea. Es decir, si n es diferente a 0, n es diferente de 0, solamente en esa situación vamos a mostrar el salto de línea. Solamente cuando n sea diferente a 0. Porque si es 0 significa que no hay casos más por verificar y el programa pues va a terminar cuando se rompa la condición en este bucle while. Bien, volvemos a guardar. Venimos a la terminal. Limpio todo. Vuelvo a compilar. Creo el ejecutable. Vuelvo a ejecutar y le paso la entrada. Y pueden ver la diferencia. Ahora, el último caso, pues no tiene un salto de línea adicional. Y bueno, está todo lo que se nos ha solicitado para cada caso de entrada. Todo ha sido alineado a la derecha y se han utilizado espacios para ir corrigiendo ese desfase e ir alineando todas las cadenas de cada caso de prueba hacia el lado derecho. Y bueno, así entonces concluimos nuestro problema. Hemos resuelto nuestro problema. Un problema bastante sencillo de cadenas que pues igual nos ayuda a mejorar un poquito más nuestras habilidades para resolver problemas de programación competitiva.